No, I don't go to sleep. No dormí. No dormí o no duermo. Si usamos el presente, decimos no duermo temprano. Ujú. No duermo después a las 4 de la mañana. ¿En serio? ¡Wow! No sé por qué. Solo es mi calendario ahora. Calendario tiene igual significa solo para tiempos en el día o solo por los días cuando dice calendario, ¿la significa es solo por muchos días o también por el tiempos dentro de un día? De hecho, un calendario es es de muchos días. Mira, voy a mostrarte. Esto es un calendario. Uh-huh. Y un schedule es un horario. Ay, sí, ajá, ajá. Entonces tú puedes decir, estos días mi horario está un poco extraño o Ajá. un poco loco o algo así, ¿no? Ajá. Así, mira, estos días mi horario está un poco, me pasé ahí, está un poco extraño. Sí, mi horario. Bueno, entonces te despertaste casi a mediodía. Sí. Sí. Wow. ¿Y Sí. después qué hiciste? Ah, primera cosa, yo hablo con una amiga ah, actualmente, primero yo hablo con mi mamá Hmm. y ella vive en el sur de los Estados Unidos Ajá. y last night, ¿Cómo es last night? ¿Anoche? noche, ah, estaba muchas storms. Ah, anoche había muchas tormentas. Ajá, Ujú, había, había muchas tormentas. Ah, sí, ok. muchas tormentas con, um, yo sé la palabra, Ajá. viento Sí, con viento fuerte. fuerte. Y en esta parte de Estados Unidos no hay electricidad. Uy, ¿dónde es? Arkansas. Ajá, ok. Y, el gobierno allá dicen probablemente no hay electricidad para 2 o 3 semanas. Wow, eso está terrible. 2 o 3 semanas. Ujú. Increíble, increíble. Y esta parte del país es, ok, no sé si esta palabra tiene igual significado exactamente en español y en inglés, pero campesino Sí, es, campesino es peasant. sí, Sí, aquí, también puede ser una persona que trabaja en una granja. O sea, está bien, puedes usar la palabra, sí. en, allá
En inglés, la palabra present es solo usamos en tiempo. Es en tiempo, like, pre-capitalist. Exacto, sí, como en el sentido de las personas que vivían de cultivar, cosas Es así. también en la sistema de feudal. Ajá, el sistema No, feudal, exacto. Ah, bueno, entonces es un poco diferente. Yo creo que aquí podemos decir trabajadores del campo. trabajadores de campo es la gente son farmers in the Ajá, country. exacto, del campo, granjeros, así le podemos. Okay, super. Ajá, granjeros. Ujú, ¿Qué descripciones? Trabajadores del campo. ujú. Ujú. Ay, ay, Es ay. personas poco pobre y viven con mucho espacio between them. Entre ellos, ajá. Ujú. Trabajadoras. Mucho espacio entre ellos. Ajá. Trabajadores de campos. Probablemente esta descripción es mejor. Sí, entonces en esta parte no tiene muchos servicios. No, exacto. Tienen poca infraestructura y cosas así. Ujú. Es campo, finalmente, no es una ciudad o urbanizado. Pero mi tío, el hermano de mi mamá, él tiene una generator. Un generador. Generador. Ah, grande. Entonces ella uh, venís, Viene, oh, viene bien, o vino, si es en pasado. she will go there. Ah, Ella también, todavía es en su casa, pero en esta noche ella will go. va a ir, ya va a ir. Ok. Mm, A la casa de su hermano. ok. Va a estar ahí con él porque él tiene electricidad. Y electricidad y más electricidad y todo, todas cosas ellos necesitan el. Él las tiene. Ujú. Está bueno, está perfecto, qué bueno. Eh, Sí, 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 todo bien. Actually, en real, de hecho, todo bien. de hecho, Ujú. todo bien, exacto, perfecto. Esa es una buena expresión, de hecho, para decir actually. Muy bien. Ah, mi ayudante, corréctame. ¿Ah, sí? Me corrige. Corregir, sí. Ah, eso es bueno. Ah, Ajá. En el taller, I would say, actualmente, y ella me dice, no, de hecho. de hecho, sí, exacto. Qué bueno, está bien. Ajá, muy bien. ¿Y entonces te levantaste inmediatamente o despertaste y te quedaste en la cama un rato hoy? Otra vez, ¿Despertaste y te levantaste inmediatamente o no? te llevaste inmediatamente. Ajá. You carry in something. Sí, te levantaste. Porque una cosa es despertar, ¿no? Abrir los ojos.
Eh, y la otra cosa es salir de la cama. Esto es levantarse. Entonces, ¿te levantaste inmediatamente o no? Ajá. Inmediatamente, Ajá, inmediatamente. no sé la significación, no lo entiendo. Inmediatamente. Ah, ahora es, usualmente sí, pero ahora, porque creo en este tiempo de COVID, no, ah, no, no dormió bueno. No dormí bien. Ajá. No dormí bien. Porque bien es por well y Exactamente. bueno, good. Exactamente. Es exactamente así. Ah, y, y well es más aprobada. Sí, es mucho más apropiado cuando usas un verbo. Si dices dormir, dices siempre dormir mal o dormir bien. Eh, lo mismo cualquier otra actividad, cualquier otro verbo. Escribir, escribe muy bien. Eh, o puedes decir baila. Ellos bailan muy bien, porque es como decir well. Um, y no, Con un con verbos es bien es mejor. exacto, con verbos, la, la palabra que usas es un adverbio para describir cómo se hace esta actividad y entonces puedes usar bien o mal, ¿no? Sí. Sí, esto es muy importante porque a veces en, en, en inglés la regla es la misma, pero sí se usa un poco diferente. Tú puedes decir, por ejemplo, I feel good, ¿no? En realidad, Ajá. la palabra feel es un verbo y tendrías que decir I feel well. Ajá. Ese sería lo más correcto, pero tenemos la costumbre de decir good. Eh, y por eso a veces es un poco confuso, pero en español es muy, muy claro. Nunca puedes decir un verbo con un adjetivo. Good es un adjetivo, good or bad. Eso es bueno o malo. Entonces, con verbos en español siempre, siempre son adverbios. ¿Sí? Puedes decir cocina bien, eh, trabaja mal, etcétera. Ajá. Pero nunca, no puedes decir, por ejemplo, los mexicanos danzan bueno. No, good no, no se puede decir. Danzan, bailan well, bailan bien. Hopefully, esperamos. ¿Y cuál es más apropiado por bueno? Por ejemplo, cuando usamos con el verbo estar, decir, este café está muy bueno, está bueno. O este vino está súper bueno. Esta comida está buena. Ahí es cuando podemos decir bueno. Con cosas. Con cosas, con sustantivos. Ujú. Y también podemos decir es bueno para hablar de algo que normalmente es así. Si tú dices, el vino italiano
es bueno, significa generalmente, normalmente, esta es la característica. Ujú. Cuando tú estás probando un vino particular, puedes decir, ah, este vino está muy bueno. Entonces, pero el punto es bueno, ¿no? Ujú. Bueno con cosas, con sustantivos. ¿Y por qué dice está bueno, el vino está bueno? Ah, no, el vino italiano es bueno. Sí, porque O ahí es, hablamos de una característica general de este ah, tipo de vino. y Ujú. no cambio, No, no, porque esta es más apropiado por características en cambio, ¿no? Y ser es por características no cambios. que no cambian, permanentes. En Mm. general, sí, pero cuando alguien te dice, ser es permanente, estar es temporal, es cierto, pero es solamente un porcentaje. Es parcialmente cierto, porque, por ejemplo, tú dices, o se dice en español, Francisco Villa está muerto. Así se dice, está. Y eso es permanente. No hay cosa más permanente que la muerte, ¿no? Entonces, Ajá. you know, entonces no es en realidad, no aplica esta regla siempre y no 100%. Es una parte pequeña, que estar es temporal, ser es permanente. Más bien lo que Ujú. tenemos que hacer es los usos. ¿Cuándo usamos estar? En este caso, cuando decimos, cuando hablamos de el sabor de una cosa, de una comida, por ejemplo, ah, está muy buena esta pizza. Oh, está muy bueno este vino. Y Sí. cuando hablamos de una característica general de algo, por ejemplo, podemos decir los vinos chilenos son buenos, porque se siempre, eso es una característica general. Ujú. Entonces, Sí, así. y cuando ah, ah, cuando when you discuss, dis- Cuando discutimos, cuando discutimos el sabor de un momento particular. exacto, usamos está. Sí, exacto. Ujú. Sí, entonces es posible para, ah, para discutir Ajá, el, es posible el discutir. sabor en un momento particular y también la cosa en general es bueno. Sí, Por perfecto. ejemplo, por ejemplo, yo bebo una copa de vino italiano y en general el vino italiano es bueno, pero particularmente en este momento, esta vino, es, esto vino está bueno. Bueno, excelente, sí, perfecto. Es una recapitulación muy buena. Excelente, sí. Ok. Yo, oír, es difícil para mí pronunciación de oír, Ah, sí, oír, oír. oír, oígo. Ajá, yo he oído, ¿no? I have heard, ¿no? Yo he oído ah, estos ejemplos muchos tiempos, pero no sé exactamente por qué la, Sí, las pero razones. funciona así. Ujú. Ah.
Mucho tiempo lo he oído mis amigos. Ah, está bueno. Ajá, exacto. Sí. Y está. Sí. Cuando decimos many times es muchas veces. Muchas veces. Veces, sí. Una vez, muchas veces. Ujú. Sí, muchas veces. Am, tengo poco, pocas preguntas. Sí. Different, random, unrelated. It's like random. Diferentes. A ver, diferente. Um, algunos son, ok, lo entiendo, creo lo entiendo las diferencias en los diferentes temporales de Ajá. verbos, pero en realidad, like, uno, ¿qué, ¿qué es la diferencia en estuve muy cansada o estaba muy cansada? Esa es una buena pregunta porque esto tiene que ver con el uso de dos tipos de pasados que usamos en español. El pretérito, que es estuve, y el copretérito. Entonces, Ujú, entonces en español utilizamos estuve para un periodo de tiempo o para una ocasión. Y esto es muy, muy importante porque si tú entiendes esto bien, vas a tener la posibilidad de diferenciar cuando dices era, fue, estuvo o estaba, ¿no? Ese es muy, te lo voy a explicar aquí ujú. para que veamos cómo funciona. Eh, Normalmente, tal vez puedo usar una pizarra de acá porque eso está un poco difícil. Controles, ocultar controles flotantes, participantes. Bueno, vamos a hacer acá. Nosotros tenemos una línea de tiempo y vamos a decir que este es el pasado. Acá está a la izquierda el pasado. Ahora Ujú. está el futuro. Y aquí está vamos acá. Aquí está el ahora, el presente, aquí en medio, ¿no? Sí. No, cuando nosotros decimos, vamos a poner un punto, un punto, un punto, vamos a hacer. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, eh, estuve en Nueva York. Esto estamos hablando de una ocasión. Ajá, estuve en Nueva York. Eh, el año pasado, por ejemplo. El año pasado. Y ahí está, el año pasado, dentro del pasado. Yo estuve, es una ocasión, es una acción en el pasado. Esa es una manera de ver cómo funciona. Si tú dices, por ejemplo, eh, estuve trabajando 2 horas. Entonces, ahí hay un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo es el que determina cuando tú dices estuve, ¿sí? Ujú. Dices,
Porque porque sí, lo entiendo, porque es terminar. It Es- was, but now. exacto, empezó y terminó. Entonces, tú puedes decir, estuve trabajando o trabajé todo el día, ¿no? Estuve trabajando 2 horas. Y ese es un periodo de tiempo. Ya cuando tú haces una descripción, eso es otra cosa. Con descripciones, ahora vamos a ver, se llama, este tiempo acá se llama pretérito. O sea, es el pasado o simple past, ¿no? Ujú. Simple past. Pero nosotros podemos usar esta misma línea de tiempo para decir, por ejemplo, una descripción. Bueno, voy a poner aquí el nombre del tiempo, que es copretérito. En México le llamamos copretérito, de estaba. Ajá, copretérito. Termina en aba para los verbos ar, como trabajar, hablar. Entonces dices hablaba, etcétera. Y para los verbos ir, como salir, comer, termina en ia. Esta es la terminación, este es el copretérito. En España, en algunos otros lugares le llaman también el imperfecto o pretérito imperfecto. Más común, más compacto es imperfecto, así le llaman. Este tiempo que termina en aba o en ia. Y aquí el ejemplo que tú me dijiste, estaba muy cansada. Esto es muy simple porque esto es una descripción. Ajá. Ujú. Es una descripción. eh, es muy diferente a decir estuve muy cansada. Si tú dices estuve muy cansada, necesitas decir cuánto tiempo. Dices, Ujú. por ejemplo, Anoche estaba muy cansada. excelente, es perfecto, porque ahí hay una descripción. Anoche estaba muy cansada. Entonces siempre tú vas a usar estaba o estábamos o estaban ellos para describir una situación en el pasado. Esta es la diferencia allí, ¿sí? Ujú. Y entonces nosotros podemos decir estaba o, por ejemplo, hace rato tú me dijiste había, había muchas tormentas. Eso es una descripción. Justamente tu ejemplo fue en Arkansas, anoche había eh, muchas tormentas. Entonces es una descripción de la circunstancia de la situación anoche. Entonces ahí es cuando usamos el copretérito, ¿sí? Para describir, siempre para describir, ¿sí? Ujú. Si tú hablas de un solo evento, por ejemplo, hubo una tormenta anoche. Bueno, pues es una. Es un punto específico definido y terminado en el pasado. Esto es en esta categoría, ¿vale? Y estos tiempos son un poquito complejos porque como no existen en inglés, por ejemplo, entenderlos toma mucha práctica, pero si tú lo piensas de esta manera, descripción, it's always going to be a copretérito. Anytime that you do a description. ¿Sí? Okay. Y justamente con eso podemos seguir practicando. Si yo te digo, en la mañana, cuando te levantaste,
descríbeme, por favor. Dime como it was hot, it was warm, it was fresh, it was normal. ¿Cómo se dice? Estaba normal. Exacto. El clima estaba normal. Esta mañana, cuando me desperté o cuando me levanté, el clima estaba normal. ¿Cómo puedes decir, it wasn't cold, it wasn't hot? ¿Cómo? No estaba frío y no estaba no caliente, pero Caluroso. caluroso. Exacto. Puedes decir así, no estaba o no hacía, porque también en español decimos hace frío, hace calor. Entonces, para la descripción puedes decir no hacía frío y no hacía calor o tampoco hacía calor. ¿Sí? Pero allí el punto es, estamos describiendo, estamos haciendo una descripción y estamos usando este que se llama copretérito, ia, terminación ia, no hacía o no estaba caluroso. Entonces, este es el punto. Siempre con descripciones vamos a usar el, el copretérito, terminación ia, aba. Bueno, muy bien. Sí, sí. Ok, entonces, ok, lo entiendo. Aba, iba, es solo por descripción. Eventos o situación en la pasa. En el pasado, sí. No solamente, pero sí es como se usa. Ajá. También es para acciones repetitivas en el pasado. Por ejemplo, yo te puedo decir, cuando vivía en Estados Unidos, yo trabajaba en un restaurante. Y entonces esas son muchas veces, ¿no? Yo trabajaba cada día, etcétera. Es una acción habitual repetitiva en el pasado. Y ese es otro. Es una acción habitual, pero también eventualmente terminar. Sí, exacto, que eventualmente termina, pero si no hablas de cuando termina, entonces no necesitas hacerlo pretérito, necesitas hacerlo copretérito. Y este es exactamente igual que en inglés used to. I used to work at a restaurant. Yo trabajaba en un restaurante. So, dos tips aquí. Siempre que tú quieras decir I used to or they used to do this, that, vas a usar aba o ia. Y la otra ocasión, cuando quieras describir una situación en el pasado, también vas a usar aba e ia. Y luego hay otros dos usos de del copretérito, pero no son muy comunes y no son muy usuales. Los podemos ver después con un par de ejemplos más simples. Son 4 usos que tiene el copretérito. Este de used to y el de descripción de en el pasado. Esos son 2 y otros 2 más. Ok, entonces estaba muy cansada. La significa es poco más. I was many times I was tired or I was habitually tired at a certain time in the past. Exacto. Esta es una posibilidad. Una posibilidad del pasado. Y el otro posibilidad es
por ejemplo, anoche estaba muy cansada. Ajá, exacto. Un poco más específico es una descripción de esta situación, de esta circunstancia del pasado. Bien, sí, también lo Okay. estás completando. Los dos funcionan. Los dos funcionan. Sí, sí, los dos funcionan. Ok. Y Exactamente. solo contexto hacen el contexto ah, hace la diferencia. Exacto, exacto. El contexto hace la diferencia. Este primer ejemplo que tú me dijiste de muchas veces, más lo tienes que pensar como used to, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, eh, yo corría todas las mañanas en el parque cuando vivía en San Rafael, ¿no? Entonces, I used to run. I used to run. O cuando podíamos salir, ahora no podemos, nos quedamos en casa, entonces ahora no, pero antes, hace 3 semanas, yo corría cada mañana en el parque. So I Sí. used to run. ¿No? Y la regla es usualmente IR cambias a IA y los verbos de A, R cambia ABA, cambia a Exacto, la ABA. exacto. Sí, perfecto. Ok, ok, Sí. este lo ayuda, me ayuda. ¿Me ayuda? Me- Este me um, ayuda. Muy bien. entonces, ok, también um, estuve muy cansada. Es solo en un momento particular, no no otras opciones. No, no otras opciones. Yo puedo pensar, por ejemplo, no sé qué me pasó, pero ayer todo el día, esto es muy importante decir, todo el día estuve muy cansado o Ujú, me sentí muy cansado todo el día. Estamos hablando de un periodo de tiempo. Ahí sí usamos este pretérito, este simple past. Pero si queramos, ujú, podemos describir cómo nos sentíamos ayer o anoche. Es muy simple decir estaba. Oh, anoche ujú. estaba tan cansado y no hice nada, me fui a dormir. Ya. Ujú. Entonces es posible, am, dice, estuve muy cansada o estaba muy cansada en este ejemplo, am, con igual significa. Exacto, con significado muy similar, pero siempre dándole el contexto. Y como te Ujú, digo, la verdad es que si tú dices, oh, anoche estuve muy cansada, pues la gente va a entender. Ellos te entienden bien, saben exactamente qué significa. No hay problema, no rompe la comunicación. Pero si tú quieres hablar un poco mejor, más preciso, más correcto, como normal, entonces sí hay que practicar y entender las diferencias, todo esto. Sí. ok, ok. Y una cosa, cuando tú dices the meaning, es el significado. El significado. Ajá. Ujú, Es decir, el significado es el mismo o el significado es diferente para hablar de esto, de meaning. ¿Sí? ujú, Sí. Muy bien, muy bien. ujú. ¿Y qué otra cosa noté? Ahí en tu chat te puse... bueno. Entonces, continuamos un poquito con tu día. ¿Te levantaste muy tarde? ¿Qué hiciste después? Am, no sé si esta es una pregunta, pero
lo siento, hay algo no entiendo y es cuando verbos cambio like into adverbs or like, por ejemplo, cambiar. Lo entiendo el verbo cambiar y los tenses, los tiempos, pero la diferencia entre el verbo cambiar y una cosa abstracto cambia, a change. El cambio. Y es siempre cambio o a veces cambiar. Siempre, si es una cosa, si es un sustantivo, siempre va a ser cambio, el cambio. Tenemos el verbo cambiar y the thing, el sustantivo, es el cambio. El cambio. Y por ejemplo, es necesario, siempre necesario, nunca necesaria. Sí, en este caso estamos hablando de una descripción, de un adjetivo. Si decimos, por ejemplo, Es necesario o necesaria. sí, por ejemplo, sí, decimos, por ejemplo, así es que en estos tiempos la empatía es necesaria. Entonces hablamos de la empatía. Es línea. Ajá, exactamente. La línea es necesaria. Exactamente, correcto. Sí, sí, sí. Pero el vino no es necesario. Bueno, para mí sí, perdón, pero no, exacto. Sí, pero la línea no es necesaria en este caso. No sé, sí, el travesaño o qué sé yo, el tubo aquí no es necesario. Ajá. Necesario o necesaria es son adverbos. Adjetivos, describen Adjetivos. algo. Adjetivos, sí. Y Pero hay otra ocasión, perdón, hay otra ocasión en la que tú dices, it is necessary to do this or that. Y en este caso siempre vas a usar necesario, porque después viene un verbo, ¿sí? Por ejemplo, es necesario practicar mucho para dominar el español. Ahí es otra cosa, porque lo que viene es un verbo, ¿no? Ajá, sí. También Sí, puedes decir, por ejemplo, es el la traducción ni conjugación del ajá, verbo. por la conjugación, Ajá. dices es necesario y después ya la siguiente es un infinitivo. Voy a prender la luz. Ok, mejor. Sí, exactamente. Entonces, cuando tú dices es necesario y después un verbo, siempre va a ser así, necesario. Y si tú describes una cosa, puede ser femenina, ¿no? Es necesaria la retroalimentación después de clase. Está bien, necesaria. O es necesario el texto en este momento, ¿sí? Pero
descripción. el texto es necesario. Ya, exacto. But this is Ok, ok, es mucho, mucho mejor. no. Y cuando te escribí hace la tarde, Ajá, en la tarde. y escribí si tú quieres, continuamos mañana. En este ejemplo, es posible para cambiar el verbo continuar en subjuntivo o indicativo. Es- Or- ese es indicativo. Cuando dices si quieres, continuamos mañana. Continuamos es indicativo. pero es posible, dice, si tú quieres, continuemos mañana, ¿o no? No, no, porque cuando tú dices si tú quieres, ese de hecho es un condicional con esta parte de if you want to, if you want. Esta parte de si tú quieres es un condicional, entonces cuando usamos condicionales nunca va subjuntivo, no van juntos. So you don't know if it's going to continue or not continue. No, y no importa porque tu Mhm. oración cuando dices si quieres, eh, te obliga a hacer la segunda parte un indicativo, porque toda la frase completa es un condicional, ¿no? Okay. Y esta condición de tú querer existe, entonces la otra condición de continuar también existe. Si no, una no funciona. Ese es por eso que no se puede usar el subjuntivo. Se usa siempre el indicativo con condicionales. Mhm. Ujú. Y, y hay, hay una otra forma de esta pregunta cuando usaría, when you would use Cuando usarías, sí, es correcto. forma subjuntiva. Sí, por ejemplo, si yo te hago una pregunta y esa está muy buena, qué bueno que me preguntas esto, porque si yo te digo, ¿quieres que continuemos mañana? Siempre que yo digo, ¿quieres qué? Siempre voy a necesitar un subjuntivo. ¿Con qué? Ok. ¿Ok? Ujú. No solo por la partícula que, sino porque ahí hay una cosa que se llama cambio de sujeto. Ujú. El sujeto uno eres tú. Ok. Ahí Ajá. estás diciendo tú. Eh, ¿Tú quieres? Ajá. porque señalar otra oración. Exacto. Ajá. Exacto. Hablas de otro sujeto cuando dices continuemos. Si somos dos, si somos tú y yo, somos otro sujeto. El primer sujeto era tú. Entonces tú quieres que nosotros es el otro sujeto, continuemos mañana, ahí necesitas siempre un subjuntivo. Entonces, el Sí. tip es siempre que tú digas, do you want me to, or do you want us to, or do you want that we, bla, 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 do this, do that, siempre vas a necesitar un subjuntivo. Sí. Ok. Ujú. Sí, lo entiendo este. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, do you want me to give you another example? ¿Cómo te tengo que preguntar? ¿Cómo te preguntaría? Ujú. Si yo te digo, a ver,
Chelsea, dime esto en español. Do you want me to give you another example? ¿Quieres, quieres, ok, en la forma subjuntivo, ¿quieres que, Excelente. no sé, la conjugación de dar Ajá. en De. ¿Quieres de? que te? ¿Quieres que te dé? Mm, Te. ¿Quieres que te dé un otro ejemplo? Excelente. Perfecto. Muy bien, sí. Sí, si quieres que te dé otro ejemplo, ahí es donde tú vas a usar subjuntivo siempre. ¿Quieres que? O la otra opción sin subjuntivo es, no sé. I don't know how to think of the other. Otra opción para otro similar puede ser Solo en indicativo. en indicativo para esta misma idea. Ah, Podrías solamente usar el sustantivo así. Entonces, Chelsea, ¿quieres otro ejemplo? Ya, ¿no? Do you want another example? Pero ya no hay un verbo de dar, ¿no? Es diferente. sí. Mucha gente hace eso cuando no están muy seguros de cómo usar el subjuntivo, etcétera, lo evitan y dicen, no, me voy directo y no uso verbos, simplemente uso el sustantivo, ¿sí? Ujú. ¿Quieres más práctica? ¿No? Así, ya. ¿Quieres otro ejemplo? Pero si tú dices, ¿quieres que? Y usas un verbo, claro, vas a necesitar subjuntivo. Sí, Sí. ok, lo entiendo. Bueno, Gracias. no, de nada, al contrario, eso está bueno. Y después te voy a poner así a practicar así con ejemplos un poco más guiados, como más con material, ¿vale? Ajá. Sí. ¿Y aros? Ah, sí, ajá. Y Con, aros. con guía. Y, ¿sabes una expresión en español similar a esta expresión en inglés? Es silver lining. Silver lining. Like, yeah. It's like when there's something really bad happening, but there's some one good thing that can come. Exacto, sí. ¿Cómo se dice? Eh, no me acuerdo, pero sí sé que hay una expresión así para decir que hay una cosa buena dentro de todo esto malo. Sí. Sí, porque para mí el silver lining de esta situación con COVID es tengo mucho tiempo y mucha atención a la lengua de español Exacto. y mi toda capacidad para, para construir oraciones y muy pequeños detalles. Ajá, exacto. Sí, eso es muy bueno. La verdad es que siempre hay que encontrar lo positivo de lo negativo, ¿no? Ujú. Es genial que decidiste continuar español y demás. Oh, a propósito, Sí, tú tienes una lista, ¿sabes cuántas horas tenemos? una lista de qué. De las horas del tiempo, porque me acuerdo que tú pagaste un paquete, no sé cuántas, tal vez 20, y después usamos. No tengo probablemente tengo un foto the last time that we met many months ago. Probablemente tengo un foto de esas horas, pero ahora no tengo. Ajá, está bien. Ella tiene una lista de asistencia y Sí, sí, me dijo que seguramente usamos antes como unas 6 o 7 horas y ahora vamos sí. a contar a partir de que estamos en línea, pero solamente para
acordarme, porque si no después olvido. Sí, 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 ya necesítalo. Ujú. sí. Bueno, I ok, don't know. ya, exacto. Ese es mi problema, soy un poco caótico especialmente si tengo varios alumnos, después, ¿cuándo fue? Hoy, 3 clases esta semana, no, 4 creo, no sé, es súper difícil para mí. Sí, sí. Esa es Tiene, administración. tiene muchos estudiantes. Ahora no, pero en otras ocasiones sí tengo 3 o hasta 4 estudiantes, entonces diferentes horas, diferentes días, etcétera, y esto necesita un poco más de disciplina, no mucho Ujú, caos. Ah, ujú. Probablemente muchas personas a regresar a diferentes sí, países, ¿no? sí, todos, muchísimos regresaron a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, y etcétera. Ahora tenemos muy pocos alumnos, pero esperamos que en el futuro tengamos un poco más. Ujú, ujú. Sí. Sí, hace un mes am, lo pensé, ah, tal vez debería ir a home. ¿Lo pensaste hace un mes? Porque ellos serán ah, las fronteras. Sí, I was like, sí, exactamente. pero en realidad mi taller es aquí, mis amigos son aquí, entonces, Exacto, aquí está todo, aquí trabajas, aquí vives ahora, entonces, está bien, espera a que pase y después visitas casa. Sí, vale, pues terminamos y entonces nos vemos mañana viernes, ¿vale? sí, ujú. Y a las 3 está bien mañana. Sí, mañana a las 3, excelente, porque es buen tiempo, es buena hora para mí también. Sí, sí, está bien, está bien. Ujú. Excelente, vale, pues buenas noches, gracias, Buenas noches. chao.